Buenas tardes. El día de hoy les vengo a hablar sobre Stanley, conocido por su familia como Josif o Josif Vissarionovich. Nació en Georgia en 1879 y murió en Moscú en 1953. Era el hijo de un zapatero pobre y alcohólico y de una madre lavanderista en la región Caucasia de Georgia, la cual era sometida por el régimen zarista. Él quedó huérfano a temprana edad, o bueno, no huérfano, sino que su padre pues murió borracho en una pelea entre borrachos y su madre pues era la banderista, pero ella vivía en Rusia, mientras que Stanley o Joseph vivía en Georgia, Estados Unidos. Entonces, esto llevó a que él estudiara solo, entonces él siempre sacaba los mejores puestos, los primeros puestos. Gracias a esto fue que Stanley o Joseph eh, tuviera una beca para un seminario eclesiástico por la Iglesia Ortodoxa en Rusia. Entonces fue expulsado de ahí en 1899 por sus ideas revolucionarias que él tenía. Entonces, por esto fue que Stanley se unió a la lucha clandestina entre los socialistas y el régimen zarista. Tiempo después, en 1903, cuando se encendió el Partido Socialdemócrata, Stanley siguió a la facción de Bolshevik o del Partido Bolshevik, el cual estaba dirigido por Vladimir Lenin. Entonces, fue un militante activo y perseguido en 1917, pero esto terminó en el mismo año, en 1917, gracias a que el partido ganó la guerra o la revolución que estaba en ese tiempo. Entonces, después de todo esto, llegó un sobrenombre que le pusieron después de la revolución. eh, este sobrenombre fue Stanley, el hombre de acero. Entonces, después, gracias a la lealtad que le tenía a Lenin y la falta de ideas propias que tenía sobre él, esto hizo que él subiera a la burocracia, en el cual al subir a la burocracia se renombró el partido. Ya no se llamaría partido bolchevique, sino que ahora cambiaría al comunista, o mejor dicho, o es decir, al, eh, al Partido Comunista, en el cual Stanley se convirtió en el secretario general del partido. Aquí es desde donde empieza la ambición del poder de Stanley, aquí en 1922. Tiempo después, él entendió o comprendió la pugna que tenía Trotsky sobre él. Entonces, cuando muere en 1924 Lenin, esto hace que Trotsky sea el más compatible para ser elegido para llevar a cabo este partido, en el cual Stanley no estaba muy convencido en esto y él quería ser quien comandaba este partido. Entonces, gracias a toda la información que tenía sobre el partido y todas las alianzas que tiene sobre él, esto hace que futuramente pueda derrotar a Trotsky al aliarse con Zinoviev y Kamenev. Entonces, tiempo después, al ser derrotado Trotsky, en el cual Trotsky lo que quería principalmente era eh, que fallaran todas las revoluciones o estar sobre todas las revoluciones que había a escala mundial, mientras que Stanley solo quería el socialismo en un país, que era
la Unión Soviética. Entonces, tiempo después, eh, Stanley empieza a tener o conseguir mucho más poder, entonces se ambicia de él y quiere mucho más de esto, o del poder. Entonces, para conseguir el poder, tiene que deshacerse de todos los que conformaban este partido. Poco a poco lo fue logrando y mandó al exilio a Trotsky en 1929 y lo asesinó en 1940, mientras que a su ala derecha, que eran sus aliados Zinoviev y Kamenev, los asesina en 1936 y en 1938 asesina a la ala izquierda, Rykov y a Benjamin. Entonces aquí empieza una dictadura sangrienta de Stanley o de Joseph sobre Rusia. Entonces, Joseph o Stanley, mejor conocido así, empieza a tener o a ser el tirano de Rusia, en el cual desde los años 30 hasta su muerte fue gobernante de esta y propuso una tiranía muy fuerte sobre el país. Pero no todo era malo en Stanley, sino que además de esto hizo un proyecto socioeconómico en el país para Rusia. Además de esto, era la extensión del modelo hacia países vecinos y además de todo esto hizo o convirtió a Rusia o a la Unión Soviética en una gran potencia mundial en su momento. Con la misma con la misma violencia impuso la colectivización forzosa en la parte agrícola o en el sector primario. Además, los explotaba para conseguir demasiados recursos. De todos estos recursos, compraba armamento porque él quería estar listo por si había algún tipo de guerra, tanto internamente como internacionalmente o mundial, lo cual conseguía las armas para que él ganara la guerra y no estuviera afectado su pueblo. Tiempo después, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, con todo el poder que tenía y Rusia convirtiéndose en gran potencia, hace que gane la guerra por todo lo que tenía, además que en su momento era demasiado fuerte y no había nadie que lo podía detener. Se dice que mató a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, pero también hay más propuestas como que él se suicida. Pero, en fin, él recoge a Hitler como trofeo. Entonces, Rusia como tal, por Stanley, que fue un gran dictador sobre el país, sometía a durísimas condiciones de trabajo, como anterior dicho, los explotaba y a grandes privaciones de materia de consumo. Espero que les haya gustado este video sobre Stanley. Así que gracias por escucharme y hasta luego.